la ensalada de frutas más suave, fresca y deliciosa que he preparado. Si a usted le gustan las ensaladas frescas, cremosas y llenas de sabor, quédese porque esta receta le va a encantar. Preste atención desde el inicio. Empiezo tomando 125 gramos de uvas rojas. Estas las lavo muy bien bajo el chorro de agua, las dejo bien limpias y luego las corto en mitades. Como estoy usando uvas con semillas, me tomo el tiempo de retirarlas todas, porque así la textura queda mucho más agradable al comer. ¿A usted le gustan más las uvas con semillas o sin semillas en las ensaladas? Cuénteme eso en los comentarios. Paso ahora a 2 rodajas de piña gruesas. La piña me gusta mucho en esta receta porque aporta jugosidad y un dulzor natural delicioso. Las corto en cubos pequeños, ponga cuidado en que queden más o menos del mismo tamaño y las pongo a calar junto con una cucharada de azúcar. Este paso realza el sabor y hace que la piña quede más suave. ¿Usted la dejaría así o le pondría un poquito más de azúcar? Sigo con 2 kiwis. Los lavo muy bien, retiro toda la cáscara y los corto primero en rodajas, luego en cubos pequeños. El kiwi me encanta porque le da un toque ácido que equilibra lo dulce de la piña y las uvas. Además aporta vitamina C, ideal para refrescar el cuerpo. ¿Le gusta el kiwi bien maduro o un poquito más firme? No se me esconda que yo sé que usted quiere suscribirse. Este es el momentico perfecto mientras ve la receta. Hágale pues, que entre más seamos, más sabroso se pone este canal y más recetas buenas puedo seguir preparando. Ahora uso 50 gramos de marañones, nueces de la India o el fruto seco de su preferencia. Me ayudo de una tabla y un cuchillo y los corto en trozos pequeños. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese toque crocante que hace la diferencia y además aporta grasas saludables. Dígame, ¿usted qué fruto seco le pondría? ¿Marañones o almendras? También ocupo una manzana roja. La lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos pequeños. Vea, no me están comentando y uno ya empieza a hacerse preguntas existenciales. Mejor evitemos eso. Escríbame un comentario, así sea una frase sencilla, y dígame qué receta le gustaría que prepare. Eso nos motiva bastante. Sigo con una manzana verde y repito exactamente el mismo proceso que hice con la manzana roja. Esta me gusta porque aporta acidez y equilibrio, ¿cierto? ¿Usted prefiere solo manzana verde o la mezcla de las dos como en esta receta? Es hora de combinar todo. En un recipiente amplio agrego primero la manzana verde, luego la manzana roja, el kiwi, las uvas rojas, la piña y finalmente los marañones. Mire pues todos estos colores, ya desde aquí esta ensalada se ve espectacular y eso también hace que uno se antoje más. Ahora, en otro recipiente preparo el aderezo, que es sencillo pero muy cremoso. Agrego una cucharada de queso crema, una cucharada de yogur griego natural, el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Bato suavemente hasta lograr una mezcla homogénea, cremosa y bien integrada. ¿Usted le pondría más yogur o así le parece perfecto? Incorporo el aderezo a la ensalada y mezclo todo con cuidado, asegurándome de que cada fruta quede bien cubierta. Aquí es donde todo se transforma, los sabores se integran y la ensalada toma esa textura cremosa e irresistible. Ponga cuidado en no mezclar de más para que la fruta conserve su forma y frescura. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar una comida especial, una cena ligera o incluso como postre fresco, y también va muy bien con proteínas como pollo a la plancha o pescado. Antes de irnos, dígame una cosa. ¿Usted la haría así tal cual o le cambiaría algún ingrediente? ¿Le gustó esta combinación de frutas y frutos secos? Si esta receta le gustó, regáleme un me gusta, compártala con alguien que disfrute las ensaladas frescas y déjeme un comentario contándome qué le pondría a usted. No olvide suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas recetas. Gracias por cocinar conmigo y por hacer parte de Qué Rico Recetas. ¿La haría? Lo leo en los comentarios.